Pueden tomar asiento y abrir sus Biblias en el libro del Génesis, capítulo 3. Hoy quiero hablarles del pecado del hombre, ese primer pecado, y esto en el marco de la santidad, ¿verdad? Era un mundo bueno, como lo hemos venido afirmando. El hombre era un hombre bueno y repentinamente se convirtió en un hombre pecador, y la relación con Dios cambió a causa del pecado. El hombre perdió las bendiciones de la creación y trajo sobre sí maldición. Esa es la realidad del pecado. El hombre es responsable por su pecado y es responsable y fue responsable porque estaba en condiciones de resistirlo. El hombre hubiese escogido obedecer la voz de Dios antes que la voz de la serpiente. Eso es lo que sostiene el libro del Génesis en el capítulo 3. Ya todos leímos este texto, ¿verdad? Pero quiero invitarlos nuevamente a leerlo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En primera instancia, quiero que por un instante nos fijemos en la tentación y la caída de Adán. Hay aquí un proceso de caída, hay un proceso previo de tentación. Están aquí, en este libro, y esa verdad, como todos sabemos, le fue comunicada precisamente a Moisés. Muestra cómo ese proceso de degradación, de pérdidas, porque ya hemos mencionado que el hombre perdió las bendiciones, se le podría considerar, y esos son los términos que han usado hasta ahora los teólogos, ¿verdad?, como un error, una desobediencia, orgullo, incredulidad, engaño. Inclusive algunos creo que han propuesto como el primer pecado del hombre la mentira en boca de Eva. Así que hay una fuerte discusión acerca de cuál fue el primer pecado que ocurrió aquí. En este proceso de tentación, el hombre identifica a un Dios santo que es su creador, el hombre así lo sabe, que le dirige en todo, que le entrega la tierra para que la administre, bendice la obra de sus manos, le conserva su descendencia, porque por esta razón Dios no eliminó a toda la humanidad, sino que conserva la descendencia, y que Dios sigue conservando el control de todo, el control aún de sus enemigos. Eso lo sabe, lo entiende el hombre. Hay aquí, en este texto, una expresión de profundo amor en el hombre, ¿verdad?, de profunda unidad. Vemos aquí al hombre viviendo en un jardín sin temores a la oscuridad. Yo no sé cuánto tiempo pasó el hombre allí antes de pecar, pero
el hombre allí estaba totalmente confiado. Él podía vivir con los animales, nada de la cantidad de miedos que observa uno hoy, ¿verdad? De quienes le tienen miedo a las ranas, a las ratas, a las fieras. Ni siquiera la oscuridad de la noche, ¿cómo habrían de dormir allí? El hombre estaba viviendo en esa abundancia de felicidad. Pero el tiempo parece que fue breve, porque toda esa dicha terminó en poco tiempo. En segundo lugar, quiero mostrarles cómo aquí incide el saber de la mujer en esta tentación y esta caída. Y digo de la mujer porque aunque ellos constituían la unidad, el varón y la mujer, ambos poseían el conocimiento de los mandamientos dados por Dios. Conocían las recomendaciones que Dios había dado. Pero la mujer parece que ignoraba que cerca de ella estaba el tentador. Sabía que Dios les había dado todas esas bendiciones, pero no había tomado conciencia que el tentador estaba cerca, muy cerca de ella. Desconocía una información que podríamos considerar nueva para ella, como era la promesa de la serpiente de ser igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso no lo sabía la mujer de manera práctica. Es de señalar aquí que el pecado no se produjo entre los hombres, sino que el pecado se produjo entre la serpiente y la mujer. Y no es que se trata ahora, como ya hemos expresado en ocasiones anteriores, que la serpiente tuviera relación sexual con la mujer, ni mucho menos esas cosas así. Ya esa es una idea que hemos trabajado también por otros textos bíblicos. En este diálogo, y es en este diálogo donde ocurre el pecado, y me gustaría que ustedes observen la forma de este diálogo. El diálogo está basado en la realidad natural, acerca de un árbol del cual se había ordenado que el hombre no podía comer porque tenía unas consecuencias mortíferas. Comer de ese árbol les produciría la muerte. Ahora se ha discutido si era que había algo en ese fruto como tal, o si era simplemente por el efecto de la orden dada por Dios que la muerte le sobrevendría al hombre. Pero Dios estaba allí protegiendo la vida del hombre. Dios estaba tratando que el hombre no muriese. Él quería darle una vida eterna a este hombre. Dios no quería que el mal entrara a la tierra. El cumplimiento de ese mandamiento podría haber evitado todas esas consecuencias nefastas. Pero el conocimiento dado por Dios al hombre era un conocimiento para vida. Ese conocimiento fue desechado por el hombre. Ese conocimiento fue suplantado por la serpiente. Ese conocimiento fue transgredido. Pero ahí estaba Dios, ¿verdad? Ofreciéndole una oportunidad de salvación al hombre. Y lo encontramos en el mismo capítulo, cuando le habla de la descendencia, cuando le habla de la simiente. Este diálogo, digo, es importante, mis hermanos, porque si ustedes se dan cuenta, hay aquí un fenómeno que podríamos denominar corrección. Bueno, para los que conocen de las figuras, podemos encontrar algo aquí. Observen bien cómo ocurre. Y quiero traerlo y quiero proponérselos aquí
para que vean ustedes la dinámica de la tentación. La mujer lanza la pregunta con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué hace la mujer? Corrige esa información. Ella dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Inmediatamente la serpiente entra a corregir a la mujer: no moriréis, no moriréis. Amados hermanos, en este diálogo nosotros encontramos que hay también una fuerte ironía, una burla impresionante de la serpiente, y quiero tocarlo ahora que hablemos del razonamiento de la serpiente, cuando le hace una promesa que a todas luces era imposible. Así que hablemos de ese razonamiento de la serpiente. La serpiente parece estar en búsqueda de información. Pero ya usted que conoce el texto, ya usted que está bien nutrido por la palabra, podría darse cuenta que este es un procedimiento malvado para atentar contra la santidad de Dios. Aquí estaba en gestación el pecado. Y digo que era un atentado contra Dios porque estaba pretendiendo acusar a Dios de fallar contra su veracidad, contra su carácter verdadero. No estaba actuando conforme a la verdad, es la acusación que le hace la serpiente. También le estaba acusando en contra de su señorío. Dios no tenía el gobierno sobre todos los seres de la naturaleza. Y el hombre aquí es un hombre que se rebela, que se alza contra el mandamiento de Dios. Así lo propone la serpiente y parece querer llevarlo a cabo. Digo que aquí hay una burla en doble sentido. Por una parte, en el razonamiento mismo, en la forma en que la serpiente quiere llevar a la mujer a que desobedezca a Dios. Y digo que es una burla porque a la serpiente no le interesaba realmente la verdad. Ella no estaba pidiendo información, ella no estaba interesada en la verdad. Así que es simplemente una conversación que no parece ser pertinente para la ocasión, pero en ello logró su propósito de antemano. Y el propósito de antemano era que la mujer desobedeciera al mandamiento de Dios. Pero la serpiente parecía que tenía más información. Y parecía que tenía más información que la mujer. Ella habla acerca de la muerte. No moriréis. Es interesante que la serpiente no le dice a la mujer: no comas del árbol, o que coma del árbol, más bien. No le induce a comer del árbol. No la presionó directamente, sino que se enfocó fue en la consecuencia, diciéndole: no moriréis. Comer del árbol no produciría la muerte. Comerían y no perderían la vida. Comerían y podrían seguir viviendo para siempre. La mujer, que sí manejaba un razonamiento lógico, entendió el mensaje, sacó de allí la inferencia. Amados, aquí pareciera estar implícita la idea de la inmortalidad para el hombre. Este mensaje lo escucha usted de manera permanente. Este mensaje está por todas partes. El hombre no tendrá una paga por Dios, no tendrá que comparecer ante un tribunal divino. Todo aquel que pueda evadir la justicia en esta tierra se habrá salvado por la eternidad. Ese es el mensaje que nos llega.
No hay que darle cuentas a Dios porque es lo que la serpiente está proponiendo. La vida ya no depende de Dios, depende de sí mismo, del mismo hombre. Puede comer, puede hacer lo que quiera y él puede tener la vida, retener esa vida. Mis amados hermanos, aquí la serpiente, como sabemos, ha creado una nueva verdad que ya nosotros sabemos que es falsa. Es la verdad que el hombre quiere creer, aunque eso signifique su destrucción y su muerte. La serpiente le ha dicho a la mujer que Dios sabe todo eso, pero Dios no ha compartido todo el conocimiento que tiene en cuanto a la libertad del hombre, en cuanto a las consecuencias aparentemente favorables como tener los ojos abiertos, iluminados, tener sabiduría, ser iguales a Dios, teniendo conocimiento del bien y el mal. Dios se ha reservado esa información. El hombre tendría entonces que obtenerla por otro medio. Aquí, mis amados hermanos, encontramos nosotros que el conocimiento ético se convirtió en un desconocimiento del bien y del mal. Espero que me capten aquí la idea. Cualquier comportamiento o conducta dejó de tener implicaciones morales. No hay necesidad de Dios si se es igual a Él. El hombre no muere, sino que es Dios quien muere para el hombre. Dios expulsó al hombre del huerto porque el hombre lo había expulsado con su pecado. Y Dios le impediría el acceso al árbol de la vida porque el hombre seguiría desobedeciendo. El hombre no frenaría allí su desobediencia, sino que se rebeldizaría contra los mandamientos de Dios, contra todos sus mandamientos, procurando así la inmortalidad sin Dios. Por lo tanto, no se detendría ante el árbol de la vida. De allí que Dios tiene que expulsarlo y proteger el camino hacia el árbol de la vida. En este texto se plantea también lo que es el fin del pecador. Y con el fin del pecador quiero mencionar a todos los que están involucrados aquí. Obtenido el propósito mediante el engaño, ¿a dónde se dirigió la serpiente? Fue encontrada por Dios, tuvo que comparecer ante Dios tal como lo hizo el hombre. Lo interesante es que cuando la serpiente se encuentra con Dios, no tuvo el valor para desmentir a Dios en su propia cara. Lo había desmentido delante de la mujer, pero ahora no se pronuncia. Todo el saber que tenía y el que prometió fueron descubiertos ante los ojos de todos como un conocimiento falso, unas promesas falsas. Pero siendo descubierta como una gran engañadora la serpiente, el hombre sigue creyéndole. Porque el hombre no se detuvo ahí en ese momento y tomó una decisión de no seguirle creyendo más. Mis amados hermanos, ustedes se han preguntado algo más acerca de la serpiente, como por ejemplo, ¿quería tener la serpiente otro Dios? ¿Estaba tratando la serpiente de levantar otro Dios? ¿La serpiente quería darle al hombre un tratamiento de Dios? Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero ¿sabemos quién es la serpiente? Y la serpiente misma se ha postulado como Dios. Recuerden que la serpiente antigua, si nos atenemos a lo escrito por el apóstol Juan respecto al tentador, a quien condujo al hombre a pecar, dijo que esa serpiente antigua era Satanás, el diablo.
Aquí era donde decía que me suena como a una ironía, una burla impresionante. La serpiente le estaba prometiendo al hombre cambiar su naturaleza humana por una naturaleza divina. Imposible. Apenas el hombre estaba comenzando a desarrollar su humanidad. Apenas el hombre estaba comenzando a ser hombre. Y lo digo en el sentido de desarrollar todas sus capacidades, de reconocerse a sí mismo como hombre. Pero en ese momento ya el hombre se dio a la tentación de querer ser otro, de querer ser Dios. Repito la pregunta, ¿estaba la serpiente tomando el lugar de Dios en cuanto al tratamiento que le estaba dando al hombre? ¿Se estaba postulando la serpiente como el Dios del hombre? Dándole un tratamiento que éste no merecía, pues solo Dios es digno de ser reconocido como tal. Encontramos aquí que el final de este pecador que le llamamos serpiente fue el castigo, en que tendría que compartir esta morada con el hombre, esta morada terrestre, y compartirla en una enemistad con él. Y el diablo sí que sabe ser enemigo. ¿En qué enemigo se ha constituido el diablo para el hombre? Ustedes ven todos los efectos de los planes satánicos en esta tierra. Destrucción en todos los aspectos de la vida del hombre. Ese sí que sabe ser enemigo. Y creo que lo hemos dicho acá y también lo he escuchado decir a otros. El diablo no conoce a nadie por amigo. Ni siquiera a aquellos que le entregan voluntariamente su alma. Él sí sabe actuar como un fiero enemigo, destructor del hombre. Y el hombre, sabiéndolo, mis amados hermanos, persiste en seguirle. Persiste en quedar bajo su esclavitud. La serpiente experimentó uno de los castigos que más le hacen reconocer al hombre quién en realidad somos, y que la pretensión de ser Dios es una pretensión torpe. Le dijo: sobre tu pecho andarás. ¿Y qué más le dijo? Polvo comerás. Yo digo que eso es lo que en parte nos hace a nosotros pensar en realidad quiénes somos. No somos dioses, somos hombres. Y usted simplemente piénselo así, creo que se lo he expresado en otras ocasiones. Los frutos que usted come, si no los consume, se vuelven tierra. Y cuando usted los come, se vuelven tierra. Eso es lo que somos. Todo ha sido hecho de polvo. Eso es lo que somos en realidad. Si de pronto ha brotado en el corazón de alguien el orgullo, la soberbia, déjeme decirle que no tiene ningún sentido. En el castigo de la serpiente se nos hace saber que todo aquel que pretenda a ocupar el lugar de Dios, le tocará reconocer que en realidad es humano. De esta manera la serpiente probó el juicio justo de Dios. Probó que Dios es veraz, que Dios no miente, que su palabra se cumple, y la vio cumplida de manera inmediata. La serpiente tuvo que reconocer que hay un Señor, que ese Señor es Dios, que Él gobierna a todos y Él es el que impone las leyes a todo cuanto existe. Y aquí tuvo que someterse, no había una manera de escapar a ese castigo. Así que quedó transformada en lo que Dios determinó que fuera. Aquí tenemos
a un Dios que domina sobre sus enemigos. Satanás está sujeto a Dios. Cristo Jesús le pisó la cabeza a la serpiente antigua. Está sometida bajo sus pies. La independencia del hombre, mis amados hermanos, quedó aquí demostrado que tampoco es posible. El hombre no puede vivir solo haciendo lo que le dé la gana en esta tierra, porque esta tierra es de Dios y Él ha reclamado su derecho sobre esta tierra. Una y otra vez Él ha dicho, mía es la tierra. La tierra no le pertenece a ninguno en particular, ni al Estado. La tierra es de Dios. La santidad de Dios quedó aquí sostenida. Amados hermanos, hay una ley que nos permite a nosotros saber lo que es bueno y lo que es malo. Si bien la serpiente logró que todos aquellos que se han mostrado en rebeldía contra Dios pierdan la capacidad de diferenciar entre el bien y el mal, no así para aquellos que oyen la voz de Dios. Todavía tenemos el conocimiento de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Nosotros todavía podemos saber lo que es bueno y lo que es malo. Esa es la lucha que tenemos en nuestro país en este tiempo. Es la lucha que se tiene a nivel de Latinoamérica. Las cortes internacionales, algunas han fallado en el matrimonio entre varón y varón, mujer y mujer. Pero todavía queda gente que puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Dios sigue ejecutando su palabra y el pecado sigue teniendo su recompensa. Y las acciones del hombre siguen siendo premiadas o castigadas por Dios. Eso no ha cambiado en nada. ¿No es acaso lo que vemos nosotros hoy día? ¿Y acaso no ha sido nuestra experiencia también cuando hemos venido al Señor? Reconocemos a un Dios santo y por eso nos apartamos del pecado. Caso concreto en esta mañana, la razón por la que estamos aquí es por la santidad de Dios. Si no, estaríamos viviendo una vida desenfrenada de pecado como la está viviendo la mayoría de los habitantes de esta ciudad en este momento. Entregados a sus pecados, a sus placeres. Estamos huyendo de la corrupción de este mundo. Y esa es la invitación que se nos hace, tener cuidado precisamente con el pecado. Saber que ese pecado es un poder. Pudo trastornarle la vida al hombre. Pudo vencer al hombre. Esa enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer ha continuado y continuará hasta el fin. Amados hermanos, nosotros podríamos pensar, ¿verdad?, en cuál realmente fue el impacto que esa noticia debió haber causado en los cielos. Por la rebelión terrenal. Y cómo esa rebelión terrenal fue sofocada mediante el llamado a juicio. El pecado había entrado al hogar de Adán y Eva. Así lo acabamos de cantar en el himno. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios lo sacó, mas prometió un Salvador también. Yo quisiera que volviésemos a cantar ese himno ahora. El pecado no disminuye en nada los atributos o perfecciones de Dios. Si bien la serpiente quiso desvirtuar esas perfecciones en Dios, para nada Dios las ratificó ante el pecado. El pecado te daña, te aleja de Dios. La ignorancia del conocimiento de la palabra te conduce a pecar contra Dios. El pecado no disminuye la perfección de Dios, sino al hombre es a quien disminuye.
El pecado es el conocimiento del mal, es la experimentación del sufrimiento que causa. Amado hermano, hay que mirar bien cómo razonamos frente al pecado. A veces los argumentos que provienen de la serpiente parecen tener mucho más fuerza, parecen estar mejor estructurados. Y no le damos fe a la palabra del Señor. Siempre se ha hecho una comparación entre la respuesta de Jesús a la serpiente, al diablo. Siempre, ¿verdad?, se ha hecho esa comparación. ¿Cómo respondió Jesús? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús al diablo? Escrito está. Si bien la palabra no estaba escrita en ese momento, la mujer debió haberse ratificado en lo dicho. Dicho está por Dios. Ella no podía decir escrito está porque todavía no estaba escrita la palabra, pero pudo haberse mantenido en eso. Jesús en varias ocasiones tuvo que decirle al diablo, escrito está. Escrito está. Cuando perdemos de vista la palabra, perdemos de vista la santidad y estamos muy próximos al pecado. Levantémonos por un momento para cantar este himno. Comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios les sacó, mas prometió un Salvador también. Está inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable raudal. Ahí lo tienen. Pinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel. Nunca podrían escribir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable raudal. Y cuando el tiempo pasará, con cada reino mundanal, y cada reino caerá, cada trama y plan carnal. El gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo cantará. Amor de Dios brotando está, inmenso
inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable, raudal. Una vez más cantemos el coro y espero que en esta ocasión podamos hacerlo en una actitud de oración, de adoración a Dios. Amados hermanos, así como el himno lo describe, ese pecado fue un pecado atroz. Destrozó al hombre, a la creación. Pero el amor de Dios se ha mantenido. Qué maravilloso eso, ¿verdad? Los cielos, el mar, no son suficientes para expresar ese amor de Dios. Brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable, raudal. Vamos a hacerlo sin los instrumentos ahora, luego nos acompañan los instrumentos. Amor de Dios, brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable, raudal. Levanta tus manos, Señor, gracias. Gracias damos a ese inmenso amor tuyo. Amado Dios, aunque aceptamos la propuesta de Satanás, y aunque nos hemos rebelado contra ti, amado Dios, hemos pedido perdón, hemos venido a ti, porque tú, Padre, tu gran amor nos mantiene con vida y nos ha dado una nueva oportunidad de vida eterna en Cristo Jesús. Mira, si en esta mañana estás aquí y tú no has entregado tu vida a Jesús, recíbele a Él. Él es la vida, Él es la vida eterna. Él es el único que te puede dar la vida, como es el único que te puede dejar en la perdición eterna, en la condenación eterna, sin vida eterna, sino sufriendo las mismas consecuencias, agravadas ahora. Ven al Señor Jesús, ven a Él, acepta su amor, acepta la vida que Él te ofrece. Querido hermano, alábale porque ha perdonado tus pecados. Bendito seas tú, Señor. Bienaventurado el hombre a quien tú le perdonas sus pecados, decíamos. Y lo repetimos hoy, Señor, porque es tu palabra la que lo dice. Gracias. Ayúdanos, Señor, a entender las consecuencias del pecado. Y ayúdanos a entender que en Cristo hay bendición, que debemos apartarnos del pecado, porque le costó la vida a nuestro Salvador. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor. Ayúdanos a mantenernos con nuestros ojos puestos en Jesús. Gracias. Gracias, Padre, porque sé que tú lo harás.